Hola, buenas. Mi nombre es María Gabriela Solé y hoy les voy a hablar un poco sobre algunas interpretaciones que realicé sobre la unidad número 1 del módulo Paradigmas de Conocimiento y Corrientes del Aprendizaje, que tiene que ver con darse cuenta. Darse cuenta, la pregunta sobre la posibilidad que tienes del conocimiento de la vida. Antes de ir en materia con respecto a las preguntas realizadas en trabajo, voy a recorrer un poco, ¿sí? Justamente con este darme cuenta. Con este darme cuenta yo, eh, por supuesto, hacerlo visible. Me voy a pasear por todo lo mencionado en el apunte con respecto a estas corrientes. Tiene que ver con el materialismo que sin duda alguna inicia todo esto con em, que todo existe, todo lo que existe es material, ¿sí? Todo aquello, lo que existe es materia, perdón. Entonces, también nos paseamos por el realismo, el idealismo, que tiene que ver con esa creatividad, con esa palabra o de idea, si viene de la palabra idea, el empirismo, el positivismo, la fenomenología, y terminamos con la hermenéutica. Yo de todas estas vertientes seleccioné dos, ¿sí? Para compararlas un poco. ¿Y por qué seleccioné estas dos? Las seleccioné inicialmente porque podemos debatir con aquellas, podemos debatir con estas. Estas son el positivismo y la hermenéutica. El positivismo es una corriente del pensamiento que sostiene que el único conocimiento verdadero es aquel que se obtiene mediante el método científico, aquel que podemos comprobar, que podemos probar. Y el hermenéutico más bien tiene que ver o refiere al debate sobre la posibilidad del conocimiento histórico. O sea, que el aprendizaje previo es importante en toda esta historia que pudiese tener el conocimiento en un momento determinado. El positivismo hace relación o pretende explicar la realidad y la existencia a través de la formulación de leyes generales o universales probadas mediante la ciencia. En cambio, la hermenéutica pone atención más en el sujeto individual, en el ser histórico. Cuando hablamos del positivismo, para mencionar una tercera característica, tiene que ver con las pruebas documentadas como tal, siempre van a ser más importantes, más relevantes con respecto a las interpretaciones, porque se basa justamente en la comprobación o en el método científico de comprobar, ¿sí? Cuando hablamos de la hermenéutica, posee una naturaleza profundamente humana. Pues es el ser humano es el que le toca justamente interpretar, analizar, reflexionar y comprender realmente el significado de los pensamientos, acciones, gestos y palabras. Entonces, de alguna manera, él engloba, ¿sí?, estas manifestaciones en la naturaleza racional. Entonces, estas dos vertientes tienen un debate bien interesante. Muy interesante porque, de alguna manera, aunque la hermenéutica también tiene que ver con, con esa época, con conocimientos previos, y por qué no, podemos también trabajar con el método científico, trabaja más con el conocimiento histórico, más con ese conocimiento, y además eh, toma al sujeto como muy importante. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día en la educación? Hacemos el centro al estudiante, algo que es bastante importante, saber eh, esa racionalidad, esa naturaleza racional que tiene el hombre o la persona. Yo voy a tomar un ejemplo que quizás va a sonar un poco eh, difícil, ¿sí? Porque nadie pensaría en la hermenéutica de la matemática. Pero yo voy a trabajar justamente en esto. ¿Qué y cómo conocemos en el aula estas vertientes? El positivismo, como les decía, se basa en método científico en la comprobación de un hecho, de una realidad, ¿sí? Entonces, cuando vamos a dar un ejemplo, en las matemáticas, los teoremas matemáticos son usados en la ingeniería. Mi carrera de base de pregrado justamente es ingeniería de sistemas y por lo tanto tengo las matemáticas bastante arraigadas en mí. Y bueno, quise dar un ejemplo quizás justamente de la matemática, que trabajamos teoremas y comprobamos teoremas
y nos tienen que dar exactos. ¿Cómo la conocemos en el aula? Solo será cierto aquello que se pueda comprobar. En la matemática, de alguna manera es así. Y todas las pruebas tienen que ser documentadas y son mucho más importantes que las interpretaciones. Nosotros no podemos interpretar un, un resultado aproximado, si no es una cantidad. Pero si tomamos las matemáticas también en la hermenéutica, ¿cómo podemos trabajarla? Con la socioepistemología de las matemáticas. La socioepistemología de alguna manera trabaja justamente con la episteme, con el concepto mismo y también trabaja con la experiencia que tiene la persona, el estudiante, ¿sí? Un estudiante de agro en el campo, y hacer el cálculo de la semilla o mejorar, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, recuperar el sentido original del problema de la interpretación. Em, y evidentemente entra en relación con la historia, lo que hace o no el conocimiento positivista, sino la intuición, ¿sí? Una intuición que propone de alguna manera Usbel cuando habla justamente de este conocimiento previo y de la interpretación como tal. Entonces, de alguna manera, aunque uno pensaría que la matemática no la podemos trabajar con la hermenéutica, definitivamente sí. Cuando trabajamos con la socioepistemología, con ese relacionamiento que tenemos con la sociedad, con estudios de caso, sí, esta metodología activa tan interesante de estudio de caso, la podemos trabajar en la socioepistemología de la matemática. Con esto concluyo mi exposición. Espero haya sido lo que se espera de, de esta interpretación de estas dos vertientes. Em, Insisto, quise tomar estas dos porque me parece que es bueno debatirlas, es bueno detenerse un poco en ver hasta qué punto podemos, cómo conocemos en el aula, por ejemplo, me parece súper interesante, cómo la conocemos en el aula, em, este paradigma y esta vertiente. Bueno, gracias, espero les haya gustado.